Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo segundo del tiempo ordinario. Una vez terminadas las fiestas navideñas, continuamos con el tiempo ordinario, un tiempo oportuno para profundizar en los misterios de Cristo. La primera lectura es del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 3 a 19. Dios llama al profeta Samuel. Los libros de Samuel, además de narrar la vida del profeta y la historia del Arca de la Alianza, cuentan la formación política del pueblo de Israel con el nacimiento de la monarquía. Hacia finales del siglo XI y principios del siglo X a.C., las tribus del norte se unen con las del sur en torno a un único rey, el rey David. Este rey conquistó Jerusalén a los jebuseos más o menos por el año 1005 a.C. y convirtió la ciudad en la capital de su reino. Antes de la monarquía intervienen los jueces, que son los encargados de defender a las tribus de sus enemigos comunes. Por aquella época se construyen los santuarios que acogen el Arca de la Alianza y se crean las bases de la fe en un solo Dios. Los israelitas son atraídos por el modelo monárquico de otros pueblos y lo quieren implantar a pesar de las discrepancias entre ellos mismos. En este contexto aparece Samuel, que pertenece a la tribu de Efraín, ubicada en el centro del país, en la montaña de Efraín, donde ejerce su ministerio. Samuel es una figura polifacética. Es educado en el templo de Silo, donde como sacerdote ejercía funciones litúrgicas ante el Arca de la Alianza, y también es juez y jefe de los ejércitos. Nuestro texto narra su vocación, una escena que tiene lugar en el santuario de Silo, donde Ana, su madre, agradecida por el don de la maternidad, lo había consagrado a Dios desde muy niño para servir en el santuario junto al sacerdote Elí. El autor narra la vocación de Samuel como el inicio del movimiento profético, subrayando que en aquellos tiempos no era común oír la palabra del Señor y que las visiones no eran frecuentes. Aún no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó: «Samuel, Samuel», y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí respondió: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel fue a acostarse y el Señor lo llamó otra vez. Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí respondió: «No te he llamado, hijo, vuelve a acostarte». Samuel no conocía todavía al Señor, aún no se le había revelado la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar por tercera vez. Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió entonces que era el Señor quien llamaba al niño y le dijo: «Anda, acuéstate, y si te llama alguien, dices: habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Samuel respondió: «Habla, que tu siervo escucha». Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. No se trata de un relato de crónica, sino de una reflexión teológica en la que el autor nos comunica cómo Dios llama y cómo responde el ser humano. La escena sigue el paradigma de los relatos bíblicos de vocación. La expresión «Dios llamó a» es frecuente en la Biblia y no se entiende en sentido material, sino que es una llamada como una intuición que acontece en el pensamiento o en el corazón de una persona. En este sentido, la vocación de Samuel no es distinta a la de cada uno de nosotros. En primer lugar, la iniciativa es de Dios, que no se fija en las apariencias humanas, sino que sorprende a quien llama. En segundo lugar, es importante resaltar la indicación temporal. Era de noche cuando Dios llamó a Samuel. La noche es el momento del silencio, de la tranquilidad, de la meditación y la oración. Es cuando la voz de Dios se hace más perceptible. En medio del ruido y de tantas voces que nos aturden en el mundo, es casi imposible oír la palabra del Señor y no es fácil reconocer su voz. Nuestro texto subraya, en tercer lugar, la dificultad que tiene Samuel para reconocer la voz del Señor.
Solamente a la cuarta vez el joven logró identificar su voz. La vocación es un proceso donde ocurren muchas llamadas de Dios a lo largo de la vida, porque es difícil identificar con prontitud su voz en medio de la polifonía de voces que atraen la atención y seducen nuestros sentidos. En cuarto lugar, Dios llama por nombre propio, con el que Él nos conoce. Él identifica totalmente a la persona para conferirle la misión. Así, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el ángel dice a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Isaías es consciente de que Dios pronunció su nombre desde el seno materno. Por el contrario, cuando el ser humano pretende darse un nombre, crearse una fama, comete desastres. Esto fue lo que sucedió en la construcción de la Torre de Babel. En quinto lugar, se destaca el papel de Elí en la vocación del joven Samuel. Elí se comporta como un maestro que enseña a Samuel a abrir el corazón a la llamada de Dios. En la comunidad se necesitan hermanos sensibles a la palabra de Dios que nos ayuden en el discernimiento de la vocación. Por otra parte, el texto dice que Samuel no conocía todavía al Señor, aún no se le había revelado la palabra del Señor. En la Biblia el verbo conocer hace referencia a una experiencia íntima, una entrega hacia la persona que se ama. Parece que Samuel, a pesar de vivir en el templo del Señor, todavía no lo conocía, es decir, todavía no le había dado la plena adhesión al Señor para colaborarle en el plan de salvación. No es fácil conocer al Señor, es decir, entrar en su designio amoroso y salvífico. San Marcos dice que los habitantes de Nazaret no conocían a Jesús a pesar de vivir en medio de ellos. Podemos ser personas piadosas, pero sin conocer realmente a Dios. Es posible que hasta tengamos un conocimiento amplio de la Escritura, pero que aún no conozcamos plenamente al Señor. Nuestro texto pone de relieve la disponibilidad de Samuel para oír y acoger la voz de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. A veces nuestra oración la convertimos en un monólogo y decimos: escucha, Señor, que tu siervo habla. En la Biblia, el verbo escuchar significa obedecer totalmente al plan de Dios, y es así. Samuel muestra su disponibilidad para ser el profeta del Señor. Su voz humana será la voz de Dios en medio del pueblo de Israel. La lectura termina diciendo que Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Así Dios asegura su presencia y su acompañamiento al profeta para que pueda llevar a cabo la misión para la que fue llamado. Ahora tendrá la difícil tarea de condenar a la familia de Elí, que se había alejado del Señor, y luego ungirá a los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 13 a 20. El cuerpo es santuario del Espíritu Santo. La ciudad de Corinto era próspera. Tenía 2 puertos de mar donde convergían personas de todas las razas y religiones. En la época de Pablo la ciudad contaba con unos 500,000 habitantes. La riqueza de algunos era escandalosa y contrastaba con la pobreza de la mayoría. Cuando Pablo llega a esta ciudad por el año 51, funda una comunidad cristiana. La mayor parte de sus miembros eran de origen griego y de condición humilde, pero también había personas de origen judío. En Corinto había un ambiente moral muy complejo. Era la ciudad del libertinaje para muchos marineros que atravesaban el Mediterráneo ávidos de placer tras meses de navegación. A pesar de que la comunidad cristiana era viva y fervorosa, estaba expuesta a los peligros del ambiente corrupto. Era atraída por los vicios y los valores que estaban en contradicción con el mensaje cristiano. En el centro de la ciudad estaba el templo de Afrodita, la diosa griega del amor que atraía a los peregrinos y favorecía el libertinaje sexual y los desórdenes morales. En el versículo que precede a nuestro texto, Pablo advierte a la comunidad con estas palabras: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y continúa afrontando el tema del cuerpo con claridad. Hermanos,
el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, los resucitará también a ustedes con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Pero el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Apártense de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre comete queda fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habita en ustedes? De modo que no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados a un gran precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con sus cuerpos. A la base del concepto que Pablo quiere transmitir en nuestro texto está el bautismo. A partir del bautismo, el cristiano se reviste de Cristo y por tanto su vida es como la del Señor. El cuerpo del cristiano hace presente el cuerpo de Cristo en el mundo, pero además el cuerpo del bautizado también es templo del Espíritu Santo. Mientras que para el pueblo judío Dios estaba presente en el templo de Jerusalén y desde allí se manifestaba a su pueblo, ahora en el cuerpo del cristiano reside el Espíritu y se manifiesta la vida de Dios. En consecuencia, Pablo afirma que la impureza no es compatible con la vida del bautizado porque su cuerpo forma uno con el cuerpo del Señor, se vuelve sagrado y por tanto sería como una profanación. Desde esta perspectiva se comprende que la sexualidad no se reduce a una mera satisfacción de una necesidad fisiológica como lo es por ejemplo el hambre. Tampoco es para satisfacer caprichos egoístas, sino para manifestar el amor que se traduce en la donación de sí mismo. Este es el sentimiento que está en armonía con la vida nueva del cristiano. Por otra parte, el cuerpo no es algo despreciable, ni miserable, ni condenable, como pensaban algunas corrientes filosóficas presentes en Corinto, sino que tiene la dignidad de Dios. Por tanto, ciertas actitudes y hábitos desordenados no son dignos de los creyentes. Si bien es cierto, los cristianos son libres, la libertad tiene como límite el propio Cristo, porque una libertad llevada al extremo, por lo general, se convierte en esclavitud. El pasaje termina con una invitación: glorifiquen a Dios con sus cuerpos. No se trata solamente de practicar una serie de ritos externos para dar culto y glorificar a Dios, sino de asumir la vida de Dios en la vida del creyente, de tal manera que se haga visible el amor consigo mismo y con los hermanos. La vivencia de la sexualidad se manifiesta en la entrega, en el servicio, en la donación, en el respeto y en el amor verdadero. El Evangelio es de San Juan, capítulo 1, versículos 35 a 42, el encuentro de Jesús con los primeros discípulos. El evangelista, por medio de Juan el Bautista y algunos personajes más, va presentando de manera dinámica la identidad de Jesús y su significado teológico. Jesús es el Cordero de Dios, el Mesías, el Rabí, el Hijo de Dios que posee el Espíritu y que encuentra a la humanidad. El texto inicia con la presentación de los dos primeros discípulos, quienes son Andrés y un discípulo no identificado. Ellos eran discípulos del Bautista y ahora por su indicación siguen a Jesús. Es un relato de vocación muy diferente a los que encontramos en los evangelios sinópticos, no solamente por el lugar donde suceden los acontecimientos, sino también por la dinámica de la vocación. Es que cada uno de los autores de los evangelios quiere presentar los acontecimientos de la vida de Jesús ofreciendo un contenido teológico que varía de uno a otro hasta completar de modo integral la identidad de Jesús. Por aquella época, la manera de enmendar o corregir la obra de otro evangelista no era criticando o creando polémica, sino utilizando aquel material con el cual se estaba de acuerdo, utilizando otras fuentes y creando un nuevo relato desde una perspectiva propia. Es por esto por lo que surgen numerosos escritos similares pero distintos, como son los evangelios que no entraron en el canon y que llamamos apócrifos. Veamos cómo introduce San Juan el relato. Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús dijo: ahí está el Cordero de Dios.
El texto comienza con una indicación de tiempo, al día siguiente. El día anterior, Juan estaba bautizando en el Jordán e incluso bautizó a Jesús. Al día siguiente entregó a Jesús sus propios discípulos y acepta desaparecer, como él mismo decía: Él debe crecer y yo disminuir. El evangelista identifica la mirada del Bautista con el verbo griego emblepein, que significa mirar hacia adentro, contemplar lo íntimo de una persona. Es así como Juan ve a Jesús. Él ve más allá de lo físico, de lo que todos ven. Juan da testimonio diciendo: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sin embargo, el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Utiliza una imagen que no encontramos en los evangelios sinópticos. Él hace una clara alusión a la tradición que encontramos en el libro del Éxodo. Como piadoso israelita, el Bautista hace referencia al Cordero Pascual, cuya sangre, esparcida sobre los dinteles de las puertas de sus casas en Egipto, había librado a sus padres de la matanza del ángel exterminador. Es una imagen que en su época todos comprendían inmediatamente. San Juan escribió su evangelio unos 40 años después de la resurrección de Jesús, cuando ya se tenía la experiencia de que Cristo había sido inmolado como cordero y su sangre había liberado al ser humano del pecado y de la muerte. Es por esto por lo que el evangelista llama la atención sobre el simbolismo. Desde su perspectiva, Jesús fue condenado al mediodía de la vigilia de la Pascua judía, que era la hora en que en el templo los sacerdotes comenzaban a inmolar los corderos para ofrecer los sacrificios a Dios. La segunda alusión a la imagen del cordero la encontramos en el libro del profeta Isaías, en el llamado cuarto cántico del siervo sufriente. El texto dice que el siervo fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca y fue contado entre los pecadores. Él cargó con el pecado de todos e intercedió por los pecadores. De la misma manera, Jesús fue conducido a la cruz como un cordero, permaneció en silencio y se apropió de nuestras debilidades, librándonos del pecado y de la muerte. Por tanto, la imagen del Cordero está en relación directa con la destrucción del pecado. La tercera imagen del Cordero se asocia al sacrificio de Abraham. Cuando Abraham iba de camino hacia el monte Moria, Isaac preguntó a su padre: «Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el Cordero para el holocausto?». Abraham le contestó: «Dios mismo proveerá el Cordero para el holocausto, hijo mío». Conocemos la historia. Finalmente Isaac no fue sacrificado. En vez de él se sacrificó al Cordero. Por tanto, la alusión es clara. Jesús es el Cordero de Dios, el don de Dios al mundo, para que sea sacrificado en reemplazo del hombre pecador que merecía el castigo. Jesús ha entregado libremente su vida por amor a nosotros. El pecado es una realidad negativa que deshumaniza, nos hace descender al instinto animal. El pecado desfigura al ser humano. Sin embargo, nuestro texto no habla del pecado individual, sino del pecado que existe en el mundo. De acuerdo con la visión del profeta Daniel, el pecado existe en el mundo porque existen los poderes y las potencias que dominan al mundo como bestias salvajes que devoran todo lo que encuentran en su camino. Siempre se espera que alguien libere al mundo de semejante mal, pero no puede ser otra bestia salvaje aún más fuerte, sino un cordero, para que quede en evidencia que no es con la violencia que se instaura un mundo nuevo, sino con la mansedumbre, la humildad y la donación total de un cordero. Ahora bien, del cordero se aprovecha todo, nada se desperdicia.
Es por esto por lo que es una imagen pertinente para aplicarla a Jesús, que se ha entregado todo en el servicio a la humanidad. Escuchemos ahora cómo continúa el relato de la vocación de los primeros discípulos en el Evangelio de Juan. Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dijo: ¿qué buscan? Respondieron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo: vengan y vean. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. En vez de un llamado imperativo para los discípulos, como sucede en los evangelios sinópticos, en nuestro pasaje Jesús les hace una pregunta: ¿qué buscan? No pregunta a quién buscan, porque ellos tenían claro a quién seguían de acuerdo con la indicación que les había dado Juan el Bautista. La pregunta que hace Jesús es válida y pertinente, porque los discípulos van a iniciar un camino con él y deben tener bien claro qué esperan de Jesús para que no se hagan ilusiones o alimenten falsas expectativas. Esto es muy importante, porque Jesús no promete nada que alimente la codicia de este mundo, no promete poder, honor, privilegios, dinero, etc. Solo pide ocupar el último puesto, y para llegar a ser grande y famoso pide que se haga el servidor de los hermanos. Jesús promete únicamente donar la vida a través del servicio a nuestros hermanos. Es posible que nosotros también cultivemos falsas expectativas cuando seguimos al Maestro. Tal vez esperamos prosperidad, milagros, sanaciones, solución mágica de nuestros problemas, etc. Y si nada de esto sucede, entonces desistimos del seguimiento. Sin embargo, Jesús también promete alegría, gozo y la vida eterna que comienza cuando acogemos el Evangelio. Recordemos que Zaqueo era un hombre rico, lo tenía todo, pero no estaba satisfecho interiormente. Buscaba algo trascendente. Quería comprender el sentido de la vida. Solo cuando recibió a Jesús en su casa, en su vida, él fue feliz. Es que quien busca a Jesús busca el bien, la belleza y la felicidad. Juan el Bautista había identificado a Jesús como el Cordero de Dios. Ahora los discípulos le dan el nombre de Rabí, que quiere decir maestro, un título significativo y de honor en la época, y le preguntan: ¿dónde vives? Jesús los invita a ir con él para que vean. De ahora en adelante, ellos quieren compartir su vida con Jesús, buscan un nuevo hogar y se ponen en movimiento para ir a ver al hombre realizado, al hombre que irradia belleza porque refleja el rostro del Padre del cielo. Los dos discípulos rompen con la vida de antes, con sus casas, con sus concepciones religiosas, con los criterios de este mundo, con todo aquello que los esclaviza y toman la decisión de permanecer con él. El evangelista precisa el instante del encuentro de los discípulos con Jesús. Dice que eran las 4 de la tarde. Cuando hay una experiencia significativa en la vida, se recuerdan todos los detalles. Para los primeros discípulos fue un encuentro decisivo en sus vidas, pero San Juan acude al simbolismo en la mención de las horas a lo largo de su obra. En nuestro caso, en Israel, el reposo sabático, que es cuando se entra en contacto más directo con Dios, comienza el viernes después de las 4 de la tarde. Por tanto, esta hora indica el inicio de una nueva jornada y de una nueva vida con Jesús. Veamos ahora cómo concluye nuestro relato. Uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo, y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Hemos visto que los primeros discípulos, cuando encuentran a Jesús, le dan el nombre de Rabí. Pero después de permanecer una jornada con él, Andrés intuye que Jesús no solo es un maestro, y cuando encuentra a su hermano Simón le dice: hemos encontrado al Mesías. Y en los versículos siguientes el evangelista narra el diálogo
entre Felipe y Natanael y Jesús. Felipe dice a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael termina el diálogo hablando con Jesús y diciéndole: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. De esta manera se da un progreso en el conocimiento de la identidad de Jesús por parte de cada uno de los personajes involucrados en la narración. Y según San Juan, es así como se comunica a Jesús y su mensaje. Es a partir de la experiencia personal con el Maestro. Es después de permanecer con Él que se recurre al voz a voz, como decimos hoy, para darlo a conocer a nuestros hermanos. Cuando Andrés conduce a su hermano Simón a donde Jesús, él lo miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro, es decir, piedra. El evangelista hace notar que la mirada de Jesús es como la del Bautista. También viene identificada con el verbo griego emblepein, que significa ver dentro de una persona. Jesús ve a Pedro con una mirada distinta a la de todos y le asigna un nuevo nombre que define su misión. Para las demás personas, Simón era el hijo de Juan, pero para Jesús se llama Pedro porque tiene la misión de ser piedra, no roca, porque la roca es Cristo. Pedro es la piedra que articula la roca, que mantiene unida la edificación, es decir, la iglesia. El nombre identifica a cada persona y el evangelista nos dice que nadie es anónimo delante de Dios, como dice el Salmo 147. El Señor cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. En el monte Sinaí, cuando Dios envía a Moisés para que libere al pueblo esclavo en Egipto, le dice: te conozco por tu nombre. El Señor conoce la identidad de cada uno de nosotros y con base en ella nos confía una misión en este mundo. Durante la celebración eucarística, quien preside toma la hostia consagrada y la levanta y dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Una clara referencia a las palabras de Juan el Bautista. Es que durante la última cena, Jesús mostró a sus discípulos su identidad. Tomó el pan y dijo: este soy yo. Esta es mi historia. Me he hecho pan de vida para quien tenga necesidad de mí. En la Eucaristía, Jesús nos invita a identificarnos con Él, con toda su historia de vida y a donarnos como un cordero. Por tanto, la Eucaristía no es un mero rito, es el testimonio de que yo he encontrado a Jesús, lo he acogido en mi vida y ahora los dos nos donamos en el servicio a nuestros hermanos. Les deseo un feliz domingo.